Libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a buscar. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. En otra ocasión hemos hecho referencia acerca de esta palabra, donde Pablo se dirige a las iglesias de Galacia, ¿sí? Porque estaba viendo que el evangelio que había llegado a ese lugar, sobre el cual muchas personas creyeron en Jesús y se convirtieron a esta nueva vida, comenzaron con el tiempo a permitir que otras enseñanzas judaizantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estas enseñanzas se introducieron a la iglesia para hacerles creer que además de la fe tenían que hacer obras para ganar la salvación, que era lo que creían los judíos. Entonces Pablo se refiere a ello y se sorprende, dice: estoy maravillado que ustedes habían arrancado tan bien, habían creído al Evangelio, habían entendido la gracia del Señor y ahora están intentando ganar el favor de Dios por su esfuerzo, por las buenas obras que ustedes pueden llegar a hacer, menospreciando la gracia. Porque es esto lo que sucede cuando nosotros creemos que puedo ganar el favor de Dios por lo que yo hago, o por lo que yo sé, o por lo que yo soy capaz. Estoy menospreciando la gracia de Dios. Estoy haciéndolo a un lado diciendo: no, yo no necesito gracia, yo ya me lo gané. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer las cosas bien y las cosas que Dios nos ha mandado, porque todo lo que recibimos es por medio de la fe, y una fe viva produce buenas obras, ¿sí? Y es esto lo que Pablo hacía referencia a ellos, porque ellos, además de que habían introducido enseñanzas contrarias al verdadero evangelio, estaban menospreciando también la autoridad de Pablo. Ellos divulgaban entre las multitudes y el pueblo diciendo: no, Pablo no es como los otros apóstoles. Pablo se autoproclamó apóstol porque ellos sabían que Pablo no era uno de los que había caminado con Jesús. Entonces, como Pablo iba en contra de lo que ellos estaban enseñando, ellos empezaron a difamar a Pablo. Por eso quiero poner un poquito el contexto. Entonces Pablo comienza la presentación de la carta y se proclama, dice: yo soy apóstol. Por eso dice Pablo así. Otras cartas dice: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo del Señor, instrumento de Dios, pero ahora acá dice apóstol. Él mismo dice: yo soy apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, porque Jesucristo se le había aparecido allí en camino a Damasco y lo había instituido como apóstol y lo había enviado a los gentiles para que predicara del Evangelio. Entonces Pablo, para contrarrestar todo lo que habían hecho, divulgado y difamado su nombre, él se presenta a sí mismo, dice: yo soy el apóstol de Jesucristo, por Jesucristo y por el Padre que me ha levantado, y comienza a testificar de la obra de la cruz, y comienza a dar gloria a Dios, poniendo en evidencia cuál era el propósito y el fundamento del Evangelio, que es Jesucristo y la gloria de Dios. Entonces comienza a ir en contra nuevamente de ellos y le dice: miren, hermanos, se ha introducido un evangelio diferente.
Y no que haya otro evangelio, sino que eso que han introducido es mentira. El verdadero evangelio se sustenta sobre la gracia de Dios, por amor a los pecadores para que vengan a salvación. Y luego de presentar esto y de maldecir, porque Pablo maldice, dice, y aquel que le está enseñando algo diferente, que sea maldito por Dios. Luego de hacer esta presentación, él afirma su fe, y esto es lo que quiero llegar. Él afirma la base sobre la cual estaba él parado, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus raíces que lo sostenían en ese llamamiento de Dios. Y es por eso que dice, y luego de decir todo lo que dijo, dice, pues, ¿acaso yo busco el favor de ustedes? Él podía haber dicho otras cosas para que la iglesia de Galacia lo amara, para que dijeran, wow, Pablo, venía a vernos. Luego de lo que dijo Pablo, muchos no querían que vaya a ese lugar. Pero él aclara y dice, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Busco yo ahora la aprobación de ustedes, de los hombres? Porque él comienza la palabra y dice, yo no fui levantado por hombres, yo fui levantado por Dios. Es por eso que no me enfoco en la aprobación de los hombres. No estoy buscando el favor de ellos, el reconocimiento de ellos, porque si yo me enfocara en eso, está diciendo, ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Y esta mañana quiero hablar algo que el pastor Alejandro comenzó a hablar el miércoles, y aquellos que no estuvieron, vimos que el pastor hablaba por medio de la palabra acerca de la madurez, ¿sí? Que debíamos de ser maduros. No voy a entrar en lo que dijo, aquel que no vino, tiene el video para verlo en el canal de YouTube, lo compartimos también en el grupo. Si usted falta alguna reunión por este motivo, sepa que le acercamos el mensaje para que usted también reciba lo que nosotros, lo que estuvimos, recibimos. Porque esto es para toda la iglesia, la palabra es para todos nosotros. Y quiero hablar también acerca de la madurez. ¿Sí? ¿Por qué? Y hoy quiero ser breve, créanme. Sí, yo sé que muchas veces lo he dicho y me he sido así, pero hoy quiero ser breve. Amén. Y algo muy importante que muestra y que da luz acerca de nuestra madurez es la respuesta y la reacción que nosotros tenemos ante las opiniones de los demás. ¿Saben cuántas personas han quedado en el camino? ¿Cuántos que estaban sirviendo se alejaron, se apartaron? ¿Cuántos que alababan, glorificaban a Dios, hacían tantas cosas, ocupaban tantos lugares, hoy ya no están? Por una palabra que escucharon por ahí de alguien que les dijo, o de alguien que opinó sobre su vida, o porque alguien los contradijo en algo. Y pareciera que todo lo que habían construido se desarmó. Pareciera que esas palabras que vino de X persona pesó más fuerte que lo que Dios había dicho sobre él. Y eso refleja nuestra madurez. Muchas veces nosotros, y esto lo entendía Pablo, yo imagino a Pablo, si nosotros estuviéramos en el lugar de Pablo, ni siquiera le hubiéramos hecho una carta a esta gente. No es así. Déjalo que hablen, Dios se va a encargar. Es nuestra respuesta. ¿Qué? No saben lo que le va a venir, porque yo soy el apóstol, hubiera dicho Pablo. Porque tenían la autoridad sobre sí para maldecir. Vemos el caso de Pedro, cuando maldice al mago, le dice, perezca tú y tu dinero, le dice. Tenían toda la autoridad de Dios sobre sí. Pero sin embargo, Pablo muestra madurez. Pablo muestra madurez porque en vez de alejarse de ellos, que estaban difamándolo, y no solamente por su nombre es que él dirige la carta, sino por el nombre de Cristo, que estaba siendo menospreciada y el evangelio estaba siendo adulterado, es que él vuelve a dirigirse a ellos, sin importar lo que habían dicho, sin importar la opinión y la información, sin importar tantas cosas que hablaban a espaldas de él, porque él se enteraba de todo, porque había llegado a sus oídos, porque la fama en ese tiempo no había redes sociales como para tirarle indirectas a Pablo, pero llegaba, porque había muchas personas que lo amaban a Pablo y le hacían llegar las cosas. Le decían, Pablo, allá están hablando de vos, de las cartas que mandaste, de las enseñanzas que estás predicando, hay muchos que no están de acuerdo, hay muchos que se levantan, hay muchos que están yendo en contra de la gracia de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Pablo, un hombre maduro en la fe, crecido, con los ojos en Jesucristo, con un corazón
seguro de aquel que lo había llamado, porque esto es importante, hermano. Usted tiene que estar seguro de quién lo llamó. A usted no lo llamó una iglesia, a usted no lo llamó un pastor, a usted no fue la multitud a buscarlo, no, porque a mí en mi casa cayó un grupo de hermanos y me dijeron, Dios tiene algo importante sobre ti, bueno, y yo creí eso. No, debemos creer en la palabra del Señor, aquel que nos ha salvado y nos ha puesto con un propósito santo en esta tierra. Porque si nosotros desenfocamos nuestra mirada de aquel que nos llamó, comenzamos a prestar oído a palabras y voces que no tenemos que prestar oído. Y lamentablemente nos encontramos así. Y no solamente esto. Cuando un corazón no está maduro, esto comienza a crear una raíz de amargura en el corazón. Entra el celo, entra la contienda, entra la envidia. Y comienza a generar división y comienza a destruir desde dentro. Porque toda esta es obra de Satanás. ¿Usted sabe esto? Esto es obra de Satanás, a la cual nosotros damos lugar. ¿Por qué? Por quitar los ojos de aquel que nos ha llamado. Pero Pablo nos da testimonio de esto y nos dice: si yo dejo de enfocarme en Jesús y en lo que Él ha hecho en mi vida y en lo que Él ha mandado para que yo haga, y presto atención a lo que ustedes están diciendo de mí, ya no soy siervo de Jesucristo. Ya dejo de cumplir mi función, ya no tengo propósito. Aquel que deja de creer a Jesús, aquel que comienza a darle mayor importancia a la opinión de la gente y de los demás, realmente ha perdido el rumbo. Realmente ha perdido el rumbo, hermano. Y Pablo nos da ejemplo. Vemos en la iglesia de Corintios pasa lo mismo, y en ese lugar se discutía, que decían, no, nosotros somos discípulos de Pablo, otros decían, no, nosotros somos discípulos de Apolo. ¿Por qué? Porque están enfocando en el hombre. Pero Pablo viene ahí sin que se le caiga el cartel o el nombre, dice: ustedes no son ni míos ni de Apolo, ustedes son de Jesucristo. Él volvía a enfocar la mirada a la gente en Jesús y declara algo grande en estos versículos, porque aquí está lo importante. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto en nosotros? ¿Por qué sucede esto en la iglesia? ¿Por qué el hombre comienza a poner su mirada y su mente en la opinión de los demás? ¿Por qué? Falta de madurez, lo dijimos bien. Pero ¿por qué viene esa falta de madurez? Porque nos estamos equivocando de dirección. Estamos haciendo cosas para que los hombres nos vean. Estamos haciendo cosas para que la gente diga: ah, mira cómo ora, cómo lee, cómo estudia, cómo hace, cómo ayuda. No. Porque es eso que hoy te alaban, te exaltan. El día de mañana, cuando no lo hagas más, te van a sacar el cuello, vas a ser el peor. No se van a acordar de las veces que lo ayudas. La gente, nosotros no nos acordamos. Nosotros nos enfocamos en el dolor y este no estuvo y ya nos encerramos ahí. Y eso es falta de madurez. Y la madurez es obra de Dios. Dios es el que obra en nosotros. Cuando Pablo habla allí en 1 Corintios acerca de esta disputa que había allí, de quién pertenecía a uno, quién pertenecía a otro, dice 1 Corintios 3:6, Pablo lo define de esta manera, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios quien forja nuestro corazón. Es Dios quien forja nuestro carácter. Es Dios quien transforma nuestras vidas. Hay una responsabilidad en nosotros, sí, hay una responsabilidad en nosotros, que es ir a su presencia, que es buscarle por medio de los medios de gracia que Él ha dejado, por medio de la palabra, por medio de la oración, de la congregación, del ayuno. Esa es nuestra tarea. Pero toda la obra que sucede por medio de eso es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, quien transforma nuestras vidas, quien genera y va haciendo en nosotros el carácter de Cristo para que se vea su fruto. Porque cuando se da a luz esto, Gálatas 5 dice, son obras de la carne, cuando el hombre entra en celo, en división, en contienda, en murmuración, en pensamiento acerca del otro, son obras de la carne, pero la obra del Espíritu es totalmente diferente, ¿sí? Y genera y provoca esa madurez en nosotros. Pero nosotros necesitamos
buscar esa madurez por medio del sometimiento en dependencia al Espíritu Santo, por medio de esa entrega genuina y continua a lo que Él quiere hacer en nosotros, a su voluntad. Porque si hoy no creemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cómo podemos destruir o derribar esas cosas que se levantan en contra de nuestra vida? ¿Cómo puede ser que lo que dicen los demás no me hagan daño si yo ni siquiera estoy enfocado en Jesús? Si no paso tiempo con Él, si no he comprendido verdaderamente que Él tiene un propósito conmigo. Hay una historia que nos ejemplifica esto, y es la historia de David. ¿Usted recuerda que David, el día que se levanta el ejército filisteo contra ellos, los filisteos dicen que estaban así frente a frente, ya estaban preparados para la batalla uno contra otro, y en medio de eso dice que los filisteos tenían un paladín que atemorizaba a todo el pueblo y que había propuesto de que aquel que lo derribara, ¿sí?, o mejor dicho, que se enfrentaran uno contra uno para que el que perdiera se sometiera al otro ejército y sean sus esclavos. Pero en ese lugar no había ninguno que se atreviera a enfrentar a este paladín, a Goliat. Nadie se animaba. ¿Por qué? Porque veían su estatura, su porte, era un hombre de guerra. Sí, todos tenían miedo. Yo creo que hasta el ejército filisteo lo respetaba porque ponían toda su esperanza en él. ¿Sí? Era un hombre que había ganado muchas victorias, pero en medio de toda esa guerra, dice que Isaí manda a David, esto lo puede ver allí en 1 Samuel capítulo 17, la historia, manda a David, el menor de sus hermanos, a que vaya a ver a sus hermanos, porque 3 de sus hermanos, de los hermanos de David, habían ido a la guerra, porque para la guerra llamaban a toda la gente, a todos los varones. ¿Sí? ¿Recuerda la historia, o mejor dicho, de la guerra de Malvinas? Toda la gente, vamos, no importa si sabía o no sabía. Entonces ahí, preocupado por sus 3 hijos mayores, manda a David que vaya a ver si estaban bien. Les envía comida y le dice: tráeme una prenda de ellos para que yo me quede tranquilo de que ellos están bien. Entonces David, obediente al padre, va a aquel lugar y dice que cuando llega a él, estaban ahí frente a frente los 2 ejércitos, y en eso sale el paladín en el medio y comienza a gritarle al pueblo de Israel, comienza a humillarlo, a menospreciar al Dios de Israel. Entonces David escucha todo lo que estaba sucediendo allí, veía el temor entre medio de los soldados y escuchó que hablaban entre ellos de que el rey Saúl había dado una recompensa a aquel que se atreviera a enfrentar al gigante y vencerlo. ¿Sí? Entonces David, cuando escuchó, porque escuchó a media, vuelve a preguntar: che, ¿qué es lo que le van a dar al que derriba ese gigante? Y dice que su hermano mayor lo escucha y le dice: David, ¿qué haces acá? Comenzó a menospreciarlo, comenzó a decirle de todo, le dice: ve que sos un metido, no sé qué haces acá, vos tenés que estar allá. Imagínense la desesperación que había en el corazón del hermano mayor que tenía la responsabilidad sobre sus hermanos. ¿Qué haces acá? Lo empieza a menospreciar delante de todo, a gritar en ese lugar. Entonces David dice: pero yo qué hice, yo vine nomás a ver, quiero saber qué está pasando acá. Y vuelven a contarle a David, y David, cuando se entera, ¿sí?, se propone para ir a batallar, a la guerra. Y se presenta delante del rey, lo lleva delante del rey. Y él se presenta delante del rey Saúl y dice las siguientes palabras. Verso 34, 1 Samuel 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y era un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo.
¿sí? Y no quiero, ustedes ya saben que se basa en la historia y vemos que enfocamos esto siempre a la fe porque hubo fe en ese corazón, pero hay algo más. Este David, que era el menor, sin importar su edad, sin importar lo que sus hermanos le decían, porque su hermano tenía que haberlo protegido, le decía David, no, lo menospreció. Aún el rey mismo le decía a David, vos no estás en condiciones de llevar adelante esta tarea. Pero David estaba apoyado en aquel Dios que él había conocido. Y eso es madurez. La madurez se adquiere cuando pasamos tiempo con aquel que nos hace crecer, porque es Dios quien da el crecimiento. Y si nosotros no estamos pasando tiempo con Dios y estamos enfocados en muchas actividades, porque crean, hay algo que deben entender, hermanos. Una cosa es hacer actividades, otra cosa es pasar tiempo con Dios. Son las dos cosas importantes, sí, pero yo no puedo hacer o realizar alguna actividad si no voy primero a la presencia de Dios. ¿Sabe esto? Porque muchas veces queremos, no, yo paso tiempo con Dios porque estoy todavía en la iglesia. No. Eso es una actividad y es bueno que lo haga y lo hacemos en servicio para los hermanos. Pero hay tiempo que pasar con Dios. Debemos conocer al Dios de la obra, aquel que nos ha comisionado, aquel que nos ha dado la tarea, aquel que nos ha dado el don, el talento, aquel que ha puesto el llamado sobre nosotros. Con Él debemos pasar tiempo. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos hace madurar. Él es el que forja nuestro carácter. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna palabra, porque fíjese, a nosotros nos puede suceder cualquier cosa, vienen enfermedades, hoy contamos, enfermedades, dolencias, malestares, problemas económicos y miles de cosas. Pero muchas veces nos dicen una palabra fuera de lugar, nos encendemos. Nos salta bien, muchas veces dicen el niño, nos salta el niño, el viejo hombre. Pareciera que nadie nos puede decir nada. ¿Quiénes son para hablar de mí? ¿Quiénes somos? De verdad, ¿quiénes somos nosotros para decir que no pueden hablar de nosotros? Se dijeron tantas cosas de Jesús. Nos descarrilamos, parece, cuando escuchamos que alguien nos dice algo, y eso es falta de madurez. Eso es falta de madurez. Ojos deben hablar mintiendo, dice la palabra. ¿Sí? Si te dicen algo que estás haciendo mal, bueno, no digas no, te reprendo, Satanás, no. Tómelo, diga así, Señor. Me tengo que arrepentir. Pedir perdón. Entonces no va a hacer bien, no es madurez. Pedir perdón también es madurez. Acá nadie es menos que nadie. Acá somos todos hermanos. Señor, hay uno solo. Esto decíamos el otro día ya también. Señor, hay uno solo. Acá somos todos hermanos. Estamos en ese crecimiento que solo Dios puede darnos. Que solo Dios puede hacer en nuestros corazones. Y este David lo comprendía muy bien. Y pudo pararse enfrente de esa situación porque conocía a un Dios que sus hermanos no conocían. Conocía a un Dios que el rey Saúl no conocía. Porque como la cantaba el recién pastor Walter, de oídas habían oído a este Dios. Y hay muchos que hoy nos encontramos así, de oídas estamos haciendo lo que hacemos. Pero un encuentro con el Señor es lo que hace todo diferente. Nuestra intimidad con Dios es lo que hace diferente nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestra vida más clara. Porque nos van a pasar miles de cosas y van a hablar, hermanos, van a hablar. Van a hablar siempre, van a hablar siempre. El que menos pensaba, sí, el que menos pensaba. A Jesús lo traicionó el que estaba ahí comiendo con él del mismo plato. ¿Cuánto más no harán con el árbol seco? Dice la palabra, dijo Jesús, y con él hicieron eso, siendo el árbol verde. Pero ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa situación si todavía mi corazón está enfocado en que los hermanos me amen y me saluden cuando vengo y cuando me voy? Porque si no me saludan, los borro de mi libreta de oraciones. No, eso es falta de madurez. Crezcamos, maduremos, que no debe decir también, pastor. Debemos crecer. Debemos crecer. Debemos madurar, debemos afirmarnos en el Señor, en sus promesas, de lo que Él ha dicho de mí. Porque las palabras de los hombres no tienen peso. La que pesa es la palabra de Dios y lo que Él ha dicho sobre mí. Y lo que Él ha dicho sobre mí y lo que va a hacer en mí es real y es verdadero, porque Él se encarga de cumplirlo. No es que Él dice, bueno, cumplí esto que yo quiero que lo haga. Él se encarga de llevarlo adelante. Debemos buscar a Dios. Debemos humillarnos más. Debemos rendirnos más a Él.
Debemos poner los ojos en Él. Debemos comenzar a dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Debemos desear lo que Dios tiene, como decía el otro día, desear, hay un deseo, como un bebé recién nacido, que desea la leche materna, así debe haber un deseo por la presencia, por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra obre en nuestra vida y nos haga crecer. Porque la palabra es una semilla que debe crecer en nuestros corazones para transformarnos. Debemos ser transformados. Porque llevamos muchos años de evangelio y seguimos siendo lo mismo, no hay cambio. Pareciera que creemos todavía que bueno, que Dios me llamó así y yo me voy a morir así porque Dios me llamó así. No, Dios no te va a dejar así. A nadie deja como estaba. Pero hay una responsabilidad nuestra. Hay una responsabilidad nuestra, hermano. Debemos madurar, debemos crecer, debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. Nuestros años de evangelio no dicen nada si en nosotros no se está viendo el carácter de Cristo. Que cuando lo vituperaban ponía la otra mejilla. Que cuando lo maldecían respondía con bendición. Que cuando lo injuriaban en la cruz Él decía perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Ese carácter que hubo en Jesús es el que el Espíritu está haciendo en nosotros. Y el que manifiesta y muestra nuestra madurez. Porque nuestra madurez no es hablar en lengua. No es saber hacer muchas cosas o tener muchos años en la iglesia. Nuestra madurez es la respuesta que damos ante las situaciones que se nos presentan y sobre todo ante las ofensas de aquellos que viven a nuestro lado. Ante la ofensa que nos dice aquel hermano que vos amabas mucho. ¿Cómo estamos nosotros creciendo? ¿Estamos creciendo torcidos? ¿Estamos equivocados en nuestra búsqueda de Dios? ¿Estamos buscando aplausos? ¿Estamos buscando aprobación de los hombres, como dice Pablo? ¿Estoy esperando que la iglesia me apruebe, así me dan algo alguna vez en la iglesia? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando la madurez? ¿Está realmente buscando la fortaleza en el Señor? Para que lo que pueda venir así sea de tu costado, más cercano, no te haga daño. ¿Está buscando esa madurez para saber responder con amor a aquel que te hace mal? ¿Está buscando esa madurez para hacer bien aún aquel que te maldice? ¿Estamos buscando esa madurez? Esa madurez para poder perdonar lo que nos han hecho, aún injustamente. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, yo no me merezco esto, ¿cómo me van a pagar así los hermanos? Que yo me desvío por ellos, mi familia, que le doy todo, ¿cómo puede ser? El otro día escribía, no sé si alguna vez lo estaba hablando, que cuando pienso que soy odiado injustamente o dañado injustamente, también recuerdo que fui amado injustamente. Acá no se trata de lo que merecemos o no merecemos. Porque si fuera por merecimiento no teníamos ninguno de nosotros acá, ninguno. Desde yo hasta el portero, ninguno estaríamos acá por merecimiento. Pero sin embargo hemos recibido amor. Y ese amor que hemos recibido es para dar amor, para amar a aquellos que vienen tras nuestro. Hay otros que no han crecido todavía. Hay otros que sí, que no te van a pagar. Hay otros que sí, hasta sin querer te van a hacer daño, pero tu corazón debe estar preparado. Tu corazón debe estar fortalecido. Tus ojos deben estar puestos en Cristo, en aquel que te ha llamado, hermano. No esperes de nosotros, del ministerio, de la iglesia, algún reconocimiento. Espéralo todo de aquel que te puede bendecir verdaderamente. Los hombres fallan, pero Jesús no falla. Jesús no cambia. Jesús sigue transformando. Jesús sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Pero nosotros, yo realmente, yo estoy yendo hacia Él como mi fuente, como mi base, como mi fundamento, o sigo enfocándome en lo que me rodea. Esto es algo personal. Saben que nosotros acá no podemos medir la espiritualidad de nadie. Yo puedo tener una lista de lo que hago o no hago para Dios, pero lo que realmente va a mostrar eso es mi actitud, mi testimonio, mi ejemplo y mi reacción ante el trato de los demás, ante las situaciones difíciles, ante la vida misma. Eso muestra nuestra madurez. Y nuestra madurez da testimonio
de Cristo, de su vida nueva creada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Entendemos esto? ¿Sí? No creamos otra cosa diferente. Muchas veces creemos, como dijimos hoy, que maduré, bueno, yo oro a las 3 de la madrugada, ahí fielmente, firmemente. Hágalo, gloria a Dios, hágalo, ore, lea, busque, esté cuando se necesita, pero busque más a Dios. Busque su guía, busque su dirección, busque ese crecimiento que solo Él puede dar. Porque si no te ha pasado, te va a pasar que los que están ahí a tu lado, aquellos que vos abrazás hoy, te van a traicionar, te van a amar y tu corazón tiene que estar fortalecido para perdonar, para amar y para mostrar por medio de esa actitud, como lo hizo Pablo, el amor de Cristo. No tenía derecho Pablo para escribir, pero no los amó. Por medio de esa carta, de esa verdad que confrontaba, él los estaba amando y estaba perdonando todas las injurias que venían en contra de él y en contra del Evangelio de Jesucristo. Y ese es nuestro llamado, y esa es nuestra tarea, dar a conocer a Jesús. Pero nuestro testimonio también es parte del mensaje. Nuestra reacción, nuestra actitud, nuestro comportamiento, hermanos, es parte del mensaje. Muchos no te van a creer. ¿Por qué no te creen muchos? ¿Por qué muchos se nos alejan? ¿Por qué muchos? Veo que muchas veces nosotros ponemos el problema está en el otro, pero seamos sinceros y examinémonos. ¿Qué estoy fallando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué evangelio estoy mostrando? ¿No seré yo? Señor, ¿no seré yo como dijeron los apóstoles en ese día de la última cena? Todos sentían inseguridad, empezaron a preguntarse, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero aquel que era nunca dijo nada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Dame cuenta de ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos.